Muy bien, chicos, el profesor Joao ya se encuentra conectado con nosotros. Profesor, buenos días. Ya lo hice coanfitrión. Puede dar inicio con la clase. Muy buenos días, Miss. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Listos para empezar con la clase de hoy? Muy bien, jóvenes. A ver, hoy nos toca hablar sobre la reforma protestante, la contrarreforma, el absolutismo. Estamos hablando de la edad moderna. ¿Correcto, jóvenes? ¿Sí? ¿Todos tienen ya su material? Muy bien. Empezamos entonces, jóvenes. Y vamos a hablar de la reforma religiosa. Pregunto, jóvenes, ¿esta reforma fue la primera fragmentación de la iglesia? A ver, jóvenes. A ver, muchachos. Repito la pregunta. ¿La reforma protestante fue la primera fragmentación de la iglesia católica? A ver qué me dicen. La respuesta es no, muchachos. No. No es la primera fragmentación de la Iglesia Católica, muchachos. Porque la primera fragmentación, jóvenes, la primera fragmentación se da en el cisma de Oriente. Claro que sí, en el cisma de Oriente. Muy bien. Entonces, la reforma religiosa es un movimiento de renovación espiritual en Europa Occidental durante los siglos XVI y XVII que puso fin a la supremacía cultural y política de la Iglesia Católica. Esto hay que resaltar, jóvenes, cuando se establece que puso fin a la supremacía cultural y política de la Iglesia Católica. A ver, jóvenes, a ver. La iglesia va a ser una institución muy importante durante la Edad Media y que va a ir perdiendo prestigio tras el fin de las cruzadas. Con los nuevos inventos
como la imprenta, la difusión de la Biblia hace que mucha población, jóvenes, hace que mucha población tienda, jóvenes, a tener su propio criterio respecto a los dogmas de la iglesia. La razón, la crítica, se comienzan a desarrollar durante este periodo. Entonces, esos van a ser algunos de los factores que van a contribuir a esta reforma religiosa. Ahora bien, este movimiento que se va a desarrollar en el siglo XVI, muchachos, se desarrolla en el siglo XVI, se caracteriza por ser reformista, porque cambia los dogmas establecidos por la iglesia. Por eso se habla de una reforma religiosa, porque las nuevas iglesias que van a aparecer van a criticar ciertos dogmas, ciertos aspectos de la iglesia católica. Anticlerical. A ver, ¿por qué anticlerical? En contra de los sacerdotes. Porque muchos de ellos cometieron, jóvenes, muchos excesos, ya sea como autoridad o ya sea, jóvenes, como líderes eclesiásticos, como líderes religiosos. Burgués, quienes promovieron esta reforma. ¿Por qué los burgueses? ¿Qué era lo que buscaban estos burgueses? El poder, claro que sí. Los burgueses buscaban el poder, muchachos. Y a ver, recordemos una cosa de la Edad Media respecto a la iglesia. ¿Cuál era el temor de los ciudadanos respecto a la iglesia? ¿Cuál era el mayor temor de los ciudadanos respecto a la iglesia católica? ¿Cómo la iglesia católica amenazaba a los ciudadanos? Muy bien, podían ser excomulgados. Claro que sí, podían ser excomulgados. Entonces, ¿qué representaba ser excomulgado? Que nadie te respetaba, ¿sí o no? Que cualquiera podía invadir, cualquiera podía quitarte tus bienes.
Y es que en Europa la única religión que existía o que predominaba, en Europa estoy hablando, en Europa occidental, porque recordemos, en Europa oriental había otra religión, ¿sí o no? Habíamos hablado hace un momento del cisma de Oriente. Entonces, los burgueses dicen, si yo sigo dependiendo de la Iglesia Católica, siempre voy a estar bajo la amenaza de ser excomulgado, ¿correcto? De ser excomulgado. Muy bien. Entonces, los burgueses apoyan a estas nuevas iglesias porque ¿qué les está garantizando al separarse de la Iglesia Católica? ¿Qué les garantiza? Independencia, claro. Les está garantizando una independencia. No estar supeditado a la amenaza de la excomulgación, ¿cierto? Si la iglesia a estos les decía, te voy a excomulgar, excomulgar. No hay problema. Me paso que a otra religión. Ahí está, jóvenes, la diferencia, ¿correcto? Muy bien. Sigamos. Vamos con los antecedentes. Y como ya habíamos mencionado, el cisma, jóvenes, el cisma de Oriente. En el siglo XIV tenemos ahí, jóvenes, a Juan Wycliffe. En Inglaterra. Y Juan Wycliffe tradujo, por ejemplo, la Biblia al inglés, porque la Biblia antes, jóvenes, ¿en qué estaba escrito? A ver, jóvenes. Latín. Estaban escritos en latín, muchachos. Muy bien. Y la libre interpretación, jóvenes, la libre interpretación de la Biblia. Porque ¿quién solo podía interpretar la Biblia, muchachos?
el sacerdote, el clero, eran los únicos que podían interpretar la Biblia. Eh, para los que son católicos o los que han ido a una misa, ¿cierto? En el caso del evangelio, cuando dentro de la ceremonia del evangelio, el sacerdote lee el evangelio y de ahí te explica qué quiere decir ese evangelio. Muy bien. Seguimos. El cisma de Occidente o cisma de Aviñón. A ver, este cisma de Occidente o cisma de Aviñón o de los papas de Aviñón fue, jóvenes, una pelea, repito, fue una pelea entre autoridades jóvenes, entre autoridades eclesiásticas. ¿Ya? Repito, entre autoridades eclesiásticas. Voy a ordenar un poquito por acá. Muy bien, ahora sí. A ver, ya. A ver, en Roma, Aviñón y en Pisa van a haber autoridades o líderes que se quieren adjudicar o que se van a adjudicar el poder. Obviamente nosotros sabemos que desde dónde gobiernan los papas, de Roma, de Aviñón o de Pisa. De Roma, ¿cierto? De Roma. El Papa Urbano VI. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Por qué se dio este cisma? Porque el Papa de Romano, el Papa Urbano, critica la vida de ciertos líderes religiosos por su forma de vida, por su forma de desarrollarse, por su forma de comportarse. ¿Correcto? Y ante esa situación, jóvenes, ante esa situación, a muchos de estos líderes no les gustó que le digan por qué se comportan así. ¿Por qué te metes en mi vida, papá? ¿No? Y decidieron ellos sublevarse y tratar de gobernar o ser ellos los líderes del Papa. Y ahí tenemos
a Clemente VI, que con los otros líderes, cardenales, arzobispos, con los otros cardenales, arzobispos, jóvenes, van a establecer o van a buscar liderar jóvenes su gobierno. Los que lo apoyan van a ser los llamados clementinos, y los que apoyan al Papa a Urbano VI, van a ser llamados urbanistas. Urbanistas. Muy bien. Después, Bonifacio IX reemplaza a Urbano VI como Papa de Roma. Benedicto XIII reemplaza a Clemente VII. Inocencio VII llega al poder en Roma. Y después Gregorio XII. O sea, miren, durante este tiempo del cisma de Occidente, van a haber dos papas. Uno en Roma y el otro en Aviñón. Profe, ¿y el cisma de Occidente de qué año a qué año duró? Entre 1378, vamos a colocar acá la fecha, entre 1378 y 1417. Entonces, durante esos años fueron sucediendo esos papas. Pero en Pisa se reunió un cónclave y buscaron desconocer tanto al Papa romano como al Papa de Aviñón. Hasta buscaron excomulgarlos. Y se nombró a Alejandro V como nuevo Papa de la Iglesia. Pero este dirigía desde Pisa. Y después tenemos a Juan XXIII. Acá hay que tener mucho cuidado. No es el mismo Juan XXIII, jóvenes, romano. ¿Ya? Hay un Juan XXIII en Roma. Eso es más adelante todavía. Entonces, hay un momento en que había tres papas. Gregorio XII en Roma, Benedicto XIII en Aviñón y Juan XXIII en Pisa. Con el concilio de Constanza, jóvenes, donde llegan a limar las asperezas entre estos grupos, se nombra a Martín V como el único papa. Y de esa manera se termina con el cisma de Aviñón o cisma de Occidente. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Continuemos entonces. Y ahora tenemos a Juan Hus o Juan Hus en la República Checa, que también criticaba los lujos
criticaba los lujos que tenía la iglesia, criticaba, jóvenes, las indulgencias. Repito, criticaba las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias, jóvenes? A ver, ¿qué es la indulgencia? El perdón, ¿cierto? La venta de las indulgencias. El perdón de los pecados. Muy, muy bien, jóvenes. Y obviamente Juan Hughes no tuvo la suerte, no tuvo la suerte de Juan Wycliffe, porque él fue convocado al concilio de Constanza para que exponga, vamos a decir así, sus ideas y lo terminaron condenando a morir quema. Ahí la diferencia, jóvenes. Muy bien. Seguimos. Las causas de las reformas protestantes. Las monarquías se comienzan a fortalecer. Y dijimos, muchos burgueses, muchos monarcas, ¿por qué buscan separarse de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que buscan? Independencia. Muy bien. El secularismo. ¿Qué es lo secular? A ver, ¿qué es lo secular, muchachos? Lo secular tiene que ver, jóvenes, con que se busca que los bienes de la iglesia pasen a mano de lo civil. ¿Ah? Porque recuerden que los bienes de la iglesia se tenían que respetar, ¿cierto? Nadie podía atentar contra los bienes de la iglesia, que pasen a manos del Estado. Eso es el secularismo, lo secular. No se vayan a olvidar, por favor, es muy importante. Muy bien. Y el tercero, repito, lo secular, muy bien. Lo secular quiere decir que pertenece a la vida común, a la vida mundana. Eso significa secular, que no tiene nada de religioso, que no tiene nada de eclesiástico. Eso es secular, ¿correcto?
Ahora sí, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta, muchachos? Anglicanismo. A ver, lo del anglicanismo lo vamos a explicar dentro de un momento porque forma parte de lo que vendría a ser una de las iglesias protestantes, ¿correcto? Me refería si respecto a lo secular queda alguna duda. Muy bien, seguimos. La corrupción de la iglesia. La iglesia, ¿por qué era considerada corrupta? Veamos. Se practicaba el nepotismo. Nepotismo, muchachos. Esta palabra se hace mucha referencia. Nepotismo es cuando colocas a un familiar en un cargo público. Si tú eres, por ejemplo, alcalde y dentro de la alcaldía colocas pues a tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu vecino. ¿Ya? Cuando utilizas tu influencia para que tus seres más cercanos ocupen cargos públicos o tengan alguna función. A eso se refiere con el nepotismo. Muy bien. Seguimos. La simonía. La simonía, jóvenes, tiene que ver cuando vendes objetos o cargos eclesiásticos. Repito, simonía, cuando vendes objetos o cargos eclesiásticos. Por ejemplo, si tú querías ser sacerdote, te costaba tanto. Si tú querías ser obispo, cardenal, te costaba tanto. Eso era la simonía. Muy bien. Seguimos, seguimos. Y la venta de las indulgencias. La venta de las indulgencias. A ver, jóvenes.
¿Dónde se vendían las indulgencias? Ya sabemos que es la venta de perdón. ¿Había algún lugar específico donde comprar estas indulgencias? ¿Ibas a una iglesia a comprar perdón? Miren, había un grupo de sacerdotes que recorría jóvenes, que recorría los pueblos, ¿ah? Los pueblos y te vendían. Tú ibas con tu monedita, colocabas en una caja y te entregaban un documento que te decía que todos tus pecados habían sido perdonados, que en el paraíso te estaba esperando tu campo santo. Pero también habían bancos, también habían bancos, donde obviamente la gente de mayor poder económico iba y compraba su carta donde sus pecados habían sido perdonados. Y hubo una familia de banqueros llamada los Fugger o Fugger. Esta familia de banqueros alemanes van a tener justamente a cargo la venta de las indulgencias. ¿Por qué? Porque esta familia de banqueros alemanes le había prestado dinero al Papa para que termine de construir la cúpula de la Basílica de San. Entonces, una manera para que los Fuller recuperen su dinero era que ellos cobren justamente o monopolicen la venta de las indulgencias. Muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Y vamos al luteranismo en Alemania. ¿Correcto? Vamos al luteranismo en Alemania, muchachos. Ahí tenemos a Martín Lutero. Él se opone a la venta de las indulgencias del Papa León X. ¿Correcto? Y si te, y si te pregunta, si te pregunta, ¿con qué acontecimiento? ¿Con qué acontecimiento se inicia el luteranismo? La respuesta sería
cuando Lutero coloca en la catedral de Wittenberg las 95 tesis. ¿Ya? Las 95 tesis. Y ahí expone que para Lutero la única salvación es a través de la fe. Como diría un gran filósofo, la fe es lo más lindo de la vida, ¿cierto? La fe era tu fuente de salvación. La libre interpretación de la Biblia. Para él hay dos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Y acá me detengo un momento en el caso de la Eucaristía por lo siguiente. Porque como Lutero ve la Eucaristía, es muy distinto a cómo la ven los católicos. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. Durante la Eucaristía, para los católicos, no sé si alguien más de otra religión ha observado una misa católica, ¿qué sucede durante la Eucaristía? A ver, ¿qué sucede durante la Eucaristía? Muy bien. El pan y el vino. Ok, muy bien. Solamente el pan y el vino, jóvenes. A ver, en la Eucaristía, ¿el pan en qué se convierte? En el cuerpo de Cristo. Ok. ¿Y el vino en qué se convierte? En la sangre de Cristo. Ok, muy bien. Muy bien, muchachos. Eso para los católicos se llama la transustanciación, es decir, la transformación de sustancias, ¿correcto? Repito, transformación de sustancias. Pero Lutero dice no. Lutero dice no, eso no existe. Para Lutero, la Eucaristía solamente, jóvenes, solamente es un recordatorio de un acontecimiento importante. A ver, muchachos.
A ver. ¿Qué se recuerda durante la Eucaristía? ¿Qué acontecimiento se recuerda durante la Eucaristía? La última cena. Exacto, la última cena. Muy bien, muy bien. Seguimos. Rechazo a la autoridad papal es otro de los puntos que se establecen en la 95. Ante esto, Lutero va a ser excomulgado. Después, el Papa León X y el emperador de Alemania, o rey de Alemania también, que era rey de España. A ver, en ese momento, ¿quién estaba gobernando en Alemania y en España al mismo tiempo? Muy bien. Vamos a colocar su nombre ahí. Carlos I de España, o también llamado Carlos V. Muy bien. Ahí está. Carlos I o Carlos V. Él viene a ser, jóvenes, la representación política de este periodo. El Papa, la representación religiosa. En la dieta jóvenes de Worth, Lutero se tenía que rectificar, ¿no? Lo invitaron a que se rectifique. Y Lutero dijo, muy bien, yo me puedo rectificar, siempre y cuando me demuestren en qué parte de las Sagradas Escrituras dice que se pueden vender indulgencias. A ver, ¿le pudieron demostrar eso a Lutero? No, no le pudieron demostrar eso. Y como no pudieron, Lutero no se retractó. Por eso lo desterraron y lo sentenciaron, jóvenes, lo sentenciaron a morir quemado. Lo sentenciaron a la hoguera, por si acaso. Lo sentenciaron a la hoguera. Muy. Pero fue refugiado en los castillos de Warburg por el príncipe Federico de Sajonia. ¿Por qué? Porque recuerden, habían otros líderes que sí les interesaba, jóvenes, sí les interesaba que ellos triunfen o que Lutero tenga, eh, digamos, resultado en sus propuestas, porque de esa manera lograban separarse de la Iglesia Católica. Ante todos estos acontecimientos, muchos campesinos quisieron apoderarse o se apoderaron de las tierras de la iglesia. A este periodo
se le conoce como la llamada secularización. Repito, la llamada secularización. ¿Y qué es la secularización? Como dice ahí, quitarle, jóvenes, tierras a la iglesia. Lutero, porque esto ha venido en pregunta de examen de admisión. Lutero, ¿apoyó o no apoyó a los campesinos que le quitaran tierras a la iglesia? ¿Qué dijo Lutero? ¿Está bien? Quítenle las tierras a la iglesia. O dijo, no, 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 está mal, no le quiten tierras a la iglesia. A ver, ¿qué creen que dijo Lutero? ¿Los apoyó o no los apoyó? La respuesta, jóvenes, no los apoya, jóvenes. Repito, no los apoya. Muy bien. ¿Por qué? Porque él decía que obviamente los campesinos no tenían ese derecho de apoderarse de esas tierras. Los trató, los catalogó jóvenes de, vamos a decir así, miserables. Porque obviamente Lutero también defendía los intereses de aquellos grupos, de aquellos nobles que los había apoyado. Él consideraba que los nobles, los príncipes, eran quienes deberían apoderarse de las tierras de la iglesia. Muy bien. Seguimos. En la dieta de Espira se buscó una nueva reunión entre luteranos y la iglesia. Y la iglesia católica dijo, bueno, Lutero, yo voy a tolerar tu pensamiento, tu dogma, pero solo en los lugares donde ya te has establecido. Y eso obviamente molestó a los luteranos y comenzaron a protestar. Y de ahí viene el término de protestantes. Esto va a generar, jóvenes, esto va a generar un problema entre estos dos grupos y va a provocar en su momento una guerra religiosa entre luteranos y católicos. En la dieta de Augsburgo, Felipe de Melanchthon le presenta la doctrina luterana a la Iglesia Católica. Obviamente los dogmas de la Iglesia luterana fueron rechazados. Tras estos acontecimientos se produce la guerra de religión. La Liga de Esmacalda, conformada por luteranos, y la Liga de Nuremberg por católicos. Obviamente esta no fue una guerra de dogmas, sino una guerra sangrienta. Para acabar con estos problemas, se convocó a la paz de Augsburgo, en la cual, jóvenes, se acuerda que los príncipes o reyes van a decidir la religión de su territorio. Repito, la
religión de su territorio. A ver, jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Si un príncipe dice, yo soy católico, todos en su pueblo que tenían que ser católicos. Si el príncipe decía, yo soy luterano, todos tenían que ser luteranos. Profe, pero si yo soy católico, pero mi rey es luterano, ¿qué puedo hacer? Lo más fácil, en ese momento, cambiarte de religión. Porque si no querías cambiarte de religión, ¿qué iba a suceder? Te iban a perseguir, te iban a quitar tus bienes, o te tenías que ir. Entonces, si querías conservar tu casa, tus tierras, cámbiate de religión. Era lo más práctico. Muy bien. De ahí tenemos a la religión calvinista. Tenemos a Juan Calvino, quien estableció en Ginebra, Suiza, su dictadura. Ya vamos a ver por qué se le llama la dictadura de Ginebra. Él planteó la llamada predestinación. Repito, la llamada predestinación. Profe, ¿qué quiere decir la predestinación? A ver. Calvino decía, hay personas que nacen con una estrella, que ya nacen para ser salvos, y otros que nacen estrellados, ¿no? Que nacen estrellados. Hay algunos que no tienen que hacer nada, igual van a ir jóvenes al paraíso, ¿no? Igual van a ir al paraíso. Mientras que otros, así hagan lo que hagan, simple y llanamente, van a ser condenados. Seguimos. Crea el consistorio. Repito, crea el consistorio. ¿Qué es el consistorio? Una institución que va a regir el modo de vida, repito, va a regir el modo de vida de sus integrantes. ¿Ya? Repito, el modo de vida de sus integrantes. Le dice cómo vestirse. No celebran jóvenes las fiestas, no celebran cumpleaños, no celebran Navidad, no pueden bailar, no pueden haber reuniones de más de 20 personas.
No puedes tomar licor, salvo el vino que te diga el consistor. A eso se refiere con la dictadura de Ginebra, que te dicen qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que vivir. Por ende, jóvenes, por ende, eso quiere decir, muchachos, que no te podías casar con ninguna persona de otra, repito, con otra persona de otra religión, porque no estaba acostumbrado a tu modo de vida. Muy bien. Considera también dos sacramentos: bautismo y comunión. En Ginebra, o a Ginebra se le va a llamar, jóvenes, la Roma, la Roma del protestantismo. ¿Ah? La Roma del protestantismo. ¿Por qué la llaman así? Porque de ahí van a aparecer, jóvenes, de ahí van a aparecer otras iglesias. En Francia, a los calvinistas, jóvenes, se les va a llamar hugonotes. En Escocia se les va a llamar presbiterianos. Y en Inglaterra y Holanda se les va a llamar puritanos. Muy bien, jóvenes. Esas son las características del calvinismo. Y hace un momento me preguntaron sobre el anglicanismo. ¿Correcto? El anglicanismo. Profe, ¿qué es el anglicanismo? A ver, muchachos. Anglicano viene de Inglaterra. Anglicano viene de anglos, ¿no? De los llamados anglosajones. Repito, los llamados anglosajones. Y acá tenemos al rey de Inglaterra, Enrique VIII. Muchos hablan del divorcio de Enrique VIII, pero en realidad el anglicanismo es un movimiento, jóvenes, político y económico. Repito, movimiento político y económico. El pretexto, el divorcio con Catalina de Aragón. ¿Qué es lo que sucedía? Que al estar casado con Catalina de Aragón, ¿de dónde era Catalina de Aragón? ¿Cuál era su reino de Catalina de Aragón? A ver, Aragón, ¿de dónde viene Aragón? No era un apellido. Aragón viene de un estado.
España. Muy bien. España, muchachos. A ver, entonces, al estar casado con Catalina de Aragón, ¿ya? Eso le permitía a los familiares, ¿ya? Le permitía a los familiares poder inmiscuirse en temas políticos. Y eso es lo que no quería Enrique VIII, que los españoles tuvieran acceso al gobierno. Entonces, buscó divorciarse de Catalina de Aragón y como el Papa no les dio la autorización, ¿qué es lo que hizo Enrique VIII? Se separó de la Iglesia Católica, utilizando como pretexto, ¿ya? Utilizando como pretexto la negación del divorcio. Muy bien. Seguimos. Como dije hace un momento, evitar la presencia de la corte española en el poder. Con el acta de supremacía, ¿ya? Con el acta de supremacía, se reconoce a Enrique VIII, se reconoce a Enrique VIII como rey o como jefe político, pero también como jefe eclesiástico. Muy bien. Tras la muerte de Enrique VIII, la que va a tomar el trono en su momento, María Estuardo, hija de Enrique VIII con Catalina de Aragón. ¿Por qué la llamaron la sanguinaria? Miren, ¿ah? Ella era católica, pero al tomar el trono quiere restablecer el catolicismo en Inglaterra. Y comienza una persecución contra los anglicanos. Por eso le llamaron la sanguinaria. Su hermana o media hermana, jóvenes, Isabel I, que ella era anglicana, a ella la llamaron la reina virgen. Y ella también, para tomar el poder, tuvo que asesinar o ajusticiar a su hermana o media hermana María Estuardo. Y también al restaurar el anglicanismo, inició una persecución contra los católicos. Bueno, en realidad, no solo contra los católicos, sino con todos aquellos que profesan una religión distinta a la anglicana. Muy bien. Y con el acta de uniformidad, jóvenes, con el acta de uniformidad, se reconoce a Isabel I como la jefa de la Iglesia Anglicana. Veamos las consecuencias. Debilitamiento económico y político de la Iglesia Católica, surgen iglesias protestantes, guerras de religión en Europa y esto también permite el desarrollo del capitalismo. ¿Por qué? Porque la iglesia va a perder poder y eso les conviene a los burgueses.
Y vamos vamos con la contrarreforma católica. También se desarrolla durante el siglo XVI y es la reacción de la Iglesia Católica ante las iglesias protestantes. Los católicos van a buscar renovarse ante la aparición de nuevas iglesias. Y su objetivo justamente es detener el avance de estos grupos. Muy bien. En el Concilio de Trento, convocada por el Papa Paulo III, se va a establecer lo siguiente. El Papa, ¿no?, es el jefe, jóvenes, es el jefe de la iglesia. Ahora los sacerdotes van a ser preparados en seminarios. Ya no van a ser jóvenes como antes, que se vendían cargos eclesiásticos. La única Biblia, la más antigua, va a ser la Vulgata. Consideran que las buenas obras salvan el alma. Se mantienen los 7 sacramentos. Se crea el índice o índice. A ver, ¿qué es el índice o índice? La lista, jóvenes, la lista de libros prohibidos. Repito, la lista de libros prohibidos. Profe, ¿y en qué consistían esos libros prohibidos? Libros que obviamente atentaran contra lo que decía la iglesia, ¿no? Como que por ahí la teoría no debería ser heliocéntrica, ¿no? Rechazan la teoría heliocéntrica, los nuevos descubrimientos, los nuevos pensamientos. No, todo que vaya en contra de lo que la iglesia dice va a ser un libro prohibido. Muy bien. Y el Tribunal del Santo Oficio. A ver, jóvenes, ¿qué es el Tribunal del Santo Oficio? A ver, ¿qué es el Tribunal del Santo Oficio? Si no lo conoces con el nombre del Tribunal del Santo Oficio, de repente sí lo has conocido como el Tribunal de la Santa Inquisición, muchachos. Repito, Tribunal del Santo Oficio o Tribunal de la Santa Inquisición. A ver, jóvenes, ¿qué es lo que busca el Tribunal de la Santa Inquisición? ¿Cuál es el principal objetivo de la Santa Inquisición?
Muy bien. Mantener la pureza de la religión católica. Muy bien. Mantener la pureza de la religión católica. Y tenemos, por último, la orden de los jesuitas de San Ignacio de Loyola, ¿no? Los jesuitas van a ser justamente la orden religiosa más leal de la iglesia. Muy bien, tras esto, las iglesias protestantes van a seguir aumentando, van a seguir habiendo guerras religiosas, los campesinos van a seguir luchando por apoderarse de tierras de la iglesia, se produce la guerra de los 30 años en Alemania, que también van a ser o estar relacionadas con las guerras religiosas, muchachos. Y se produce una persecución a los protestantes. Muy bien. Seguimos. Y pasemos a las monarquías absolutistas. A ver. ¿Por qué se les llama monarquías absolutistas? Muy bien, porque todo se concentra en manos del monarca. Todos los poderes. Así es. Todos los poderes. Muy bien. Entonces es el poder político, económico, militar y religioso que se concentran en manos del monarca. Muy bien. Se consolida, jóvenes, los estados modernos. Se comienzan a consolidar los estados modernos. A ver, ¿cuáles van a ser las instituciones de las monarquías autoritarias? Las cortes reales, la nobleza feudal van a pasar a ser jóvenes, como diríamos muchachos, para poder consolidar su poder, estos monarcas van a hacer que los nobles, ¿no?, dependan de ellos. No les cobra impuestos, les da de comer, les da beneficios. Entonces, ante esa situación, esta nobleza feudal ya no es una oposición, ya no critica al rey, ya no quiere sacar o destituir al rey. ¿Qué es lo que quiere? Que ahora esta nobleza esté supeditada, dependiente hacia ellos. La burocracia, porque el rey va a controlar a todas las instituciones del Estado. La diplomacia. El rey, jóvenes, era el único que podía firmar la paz o declarar la guerra.
y van a tener un ejército permanente. Como ahora el rey consolida su poder, ya tiene que tener un ejército establecido, leal a ellos. Y de esa manera, o para poder mantener al ejército, tiene que tener obviamente dinero. Por eso se intensifica el cobro de los tributos para mantener al ejército. Porque recuerden que en la época del feudalismo, cada señor feudal tenía su propio ejército. Los principios de la monarquía absolutista, el regalismo, la facultad que va a tener el rey de España sobre asuntos religiosos, sobre asuntos eclesiásticos. El centralismo, porque el rey concentra todos los poderes del Estado. Como por ahí un rey dijo en su momento, el Estado soy yo, ¿correcto? El Estado soy yo. Y el providencialismo, el rey gobierna por designio divino. Soy rey porque Dios así lo quiere. ¿Y quién refrendaba ese providencialismo, jóvenes? A ver, ¿quién refrendaba ese providencialismo? El Papa, la Iglesia. ¿Quién coronaba al monarca? El Papa. Muy bien. El Papa, muchachos. Muy bien, continuemos. Y vamos a ver las características políticas. El rey concentra todo el poder para garantizar la seguridad de sus súbditos. Ahí en pocas palabras, jóvenes, están diciendo, jóvenes, que si el rey concentra todo el poder, si el rey concentra todo el poder, es simple y llanamente porque el pueblo no puede, jóvenes, gobernarse solo. El pueblo no puede gobernarse solo. Muy bien. Y ahí tenemos algunas ideas. Tenemos a Jean Baudin, que dice lo siguiente en sus 6 libros de la República, que el rey debe tener soberanía perpetua y por lo tanto no debe de ser sometido a las leyes.
Jacques Bousset. La política extraída de las Sagradas Escrituras. Repito, en su obra La política extraída de las Sagradas Escrituras, sustenta, justifica el origen divino del rey. Muy bien. Tenemos a Thomas Hobbes. En su obra El Leviatán, dice que el hombre está en constante guerra. Tengan cuidado con sus audios, por favor. Apaguen sus audios para evitar cualquier inconveniente. Muchas gracias. Seguimos. El hombre está en constante guerra. Por eso hablaban de que el rey debe de darle seguridad a sus súbditos. Muy bien. El hombre es el lobo del hombre. Repito, el hombre es el lobo del hombre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Como el hombre está en constante guerra, muchachos, está en constante guerra, el hombre es el que va a destruir al propio hombre. Y el rey tiene que darle seguridad, el rey tiene que darle orden, el rey le va a dar estabilidad a la ciudadanía. A eso se refiere Thomas Hobbes. Y este rey va a proteger a la nobleza. ¿Ya? Repito, va a proteger a la nobleza. Pregunto, ¿los nobles pagan o no pagan impuestos? No pagaban impuestos. O sea, el rey protegía a los nobles para que de esa manera ellos también iban a ir consolidando su poder. Se anula la poliarquía. Repito, se anula la poliarquía feudal. A ver, muchachos. ¿Qué era la poliarquía? ¿Se acuerdan? ¿A qué se le llamaba poliarquía? Que habían varios señores feudales, ¿cierto? Que concentraban el poder. Ahora no. Ahora concentra en una sola persona. ¿No? En una sola persona. Y tenemos también ahí, se forman los estados nacionales. Que, profe, antes no habían estados
nacionales. A ver, antes, ¿cómo estaban formados? Habían jóvenes diferentes reinos. No se olviden, había diferentes reinos. España, por ejemplo. España, muchachos. No era un estado unificado España. Estaba el reino de Aragón, el reino de Castilla, León, Navarra, ¿cierto? Cuando los reyes católicos se casan, ahí unifican a los reinos ibéricos. Lo mismo va a suceder en el Sacro Imperio Romano Germánico o en Italia, que eran ciudades, estados comerciales. Muy bien. A nivel económico, el bullonismo. A ver, ¿se acuerdan qué era el bullonismo? La acumulación, jóvenes, de metales preciosos. La acumulación de metales preciosos. Muy bien. El mercantilismo. La acumulación de riquezas. A nivel militar. Ejércitos nacionales, ejércitos permanentes. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre bullonismo y mercantilismo, jóvenes? A ver, jóvenes. A ver, bullonismo, jóvenes, bullonismo es solo la acumulación de metales preciosos. Repito, bullonismo, la acumulación de metales preciosos. Eso es bullonismo. En el caso del mercantilismo, es algo más general. Cuando digo acumulación de riquezas, no es solo, no es solo de metales preciosos, y no es algo más general. Pueden ser metales preciosos, puede ser dinero, puede ser eh, monedas, pueden ser bienes. Ahí está la diferencia.
Ahí está la diferencia. Ahora sí se entendió, jóvenes. Muy bien, excelente. Y vamos a lo religioso, muchachos. El providencialismo. El providencialismo. Ya sabemos que está establecido en las Sagradas Escrituras y lo va a refrendar el Papa. Las iglesias, acá también la iglesia, jóvenes, ahora pasa a estar supeditada de este monarca absolutista. ¿Por qué, muchachos? A ver, ¿por qué creen que pasa a estar supeditada? A ver, ¿por qué la iglesia va a estar supeditada, muchachos? Hace un momento vimos algo en la Reforma Protestante. ¿Quiénes decidían la religión del reino? El príncipe, ¿se acuerda? Entonces las iglesias deben estar, vamos a decir así, bonitos, tranquilitos, apoyando al rey, tú eres lo máximo, yo confío en ti. ¿Para qué? Para que la iglesia católica en ese territorio siga siendo la iglesia oficial y no decidan elegir una iglesia protestante. Y después tenemos justamente al regalismo. Por eso la iglesia cede. ¿Ya? Muy bien, ¿se entendió? ¿Dudas? ¿Alguna consulta hasta ahí? Por eso la iglesia le cede facultades al rey, ¿cierto? El regalismo. Muy bien, joven. Muy bien, chicos. Muy bien, y con eso hemos terminado nuestra clase de hoy, muchachos. Muchas gracias, jóvenes, a todos ustedes por su atención y participación, muchachos. Que tengan muy buen día y nos vemos hasta otra oportunidad. Cuídense, muchachos. Muy bien, chicos, la clase ya finalizó. Pueden pasar a retirarse y los veo en la clase de trigonometría con el profesor Eric Cadenillas, ¿ok? Los veo por allá, chicos. Chao, chao.